Desde los comienzos del juego hasta la más reciente actualización, los personajes principales han ido sufriendo una gran evolución a lo largo de sus vidas. Esta evolución, a su vez, se ha visto representada con la salida de nuevos Battle Suits, los cuales han traído nuevas jugabilidades al juego. Sin embargo, estos han ido ligados a los acontecimientos de la historia. Aprovechando el ejemplo de Durandal y el siguiente arco enfocado al proyecto Stigma, hablaremos de la posibilidad de obtener una nueva forma Stigma para nuestro trío de Valkyrias favorito. Respecto a la meta de los 500 subs, tengo algo muy grande entre manos para toda la comunidad española de Honkai Impact, por lo que, si queréis ver esa sorpresa pronto, se agradecería una sub. Estamos intentando llegar a los 500 subs antes del fin de año. Sin nada más que decir, comencemos con la teoría. Al momento de estar escribiendo este vídeo, lo único que sabemos de este arco es que ocurrirá en la luna y que tratará el proyecto Stigma. Sin embargo, sabemos lo suficiente como para poder tener unas bases sólidas para crear esta teoría. Dicho esto, comencemos. Desde la versión 5.1 hemos podido observar cómo el Honkai Team se ha visto obligado a sacar nuevos personajes debido a que el desarrollo de las protagonistas había llegado a su punto máximo. Kiana, Mei, Bronya y Fuhua se habían transformado en Erser. Teresa había dominado sus genes Honkai en el capítulo 12 y actualmente se encuentra al nivel de un Flame Chaser. Rita, a pesar de no tener el core del Erser of Domination, por ahora, obtuvo la espada de Durandal, dándole así nuevos poderes. Respecto a Sele, su posición es bastante rara. Ella ya ha encontrado balance con Beliona, además de que es la nueva portadora de la Abyss Flower, y sabiendo que entre este arco y el último queda un espacio libre, puede que veamos una posible Erser of Death en el futuro. Más tarde hablaremos de Sele. Quien nos interesa ahora mismo es Durandal. ¿Qué por qué? Preguntaréis. Pues porque Durandal es la clave de esta teoría. Si recordamos los acontecimientos del capítulo 28, observaremos cómo Durandal despertaría su estigma durmiente en su ser. Este acontecimiento resultaría en un Battle Suit cambiando por completo, pero al contrario que su padre Siegfried Kaslana, esta no acabaría como una fusión Honkai humano. Esta lograría ir más allá del estigma Kaslana y renacería junto a un nuevo linaje. Por lo tanto, obtendría un tipo imaginario y físicamente separaría su mitad Honkai en una armadura, la cual podía transformar en un caballo en mitad de la batalla. ¿Y esto de qué nos sirve? Veréis, con lo poco que sabemos del nuevo capítulo extra, todo indica que el proyecto Stigma va a tener efecto en el mundo. El proyecto como tal está preparado por completo, y para colmo, el Will of Honkai, ahora desenmascarado como Prometheus, le otorgó los poderes del Erser of End a Kevin de la misma forma que lo hizo con Otto. Y si nuestras protagonistas no lo detienen rápidamente, Kevin ganará. Por los acontecimientos de Post-Honkai Odyssey sabemos que la humanidad vencerá al Honkai. Por lo tanto, sabemos que de alguna u otra forma venceremos a Kevin. Ahora bien, vencer a Kevin no es una tarea fácil, y por lo tanto no hay manera de que esta vaya a ser una victoria sin consecuencias. De hecho, las únicas que tienen posibilidades de plantarle cara a Kevin son mantises como Teresa, Durandal o Fuhua, porque pensadlo, Kevin, en la antigua era, desayunaba Ersers. Va a hacer falta un poder mayor al de un Erser para siquiera plantarle cara. Y aquí es donde el ejemplo de Durandal toma sentido. Es posible que durante el arco, como consecuencia del proyecto Stigma, Kiana, Mei, Bronya o incluso Teresa lleguen a despertar su estigma propio al igual que Durandal. ¿Qué cómo? Llegando al espacio del estigma. Es verdad que hasta el momento solo hemos visto a herederas Kaslana entrar en ese espacio, por lo que es normal de suponer que las únicas candidatas serían Kiana y Teresa. Es aquí donde la teoría comienza. Puede que ahora vaya a decir una tontería, pero el proyecto Stigma podría forzar de alguna manera a nuestras Valkyrias a entrar en este espacio con la intención de deshacerse de ellas. Aquí viene mi teoría. No sabemos qué pasa si un Erser entra en este espacio, pero debido a que los cores del área actual tienen un vínculo más flexible con el Imaginary Tree, podríamos deducir que, de esta manera, Bronya y Mei también podrían aspirar a despertar su propio estigma. De esta forma, el cuarteto de Valkyrias podría volver al mundo físico y gracias a sus nuevos poderes, detendrían a Kevin de una vez por todas. Sería aquí donde la animación de fin de arco comenzaría. Sin embargo, como consecuencia de estos cambios, los estigmas de las Valkyrias que se vean afectadas por este proyecto cambiarían a un set propio. Al igual que Durandal, quien antes usaba estigmas como Dante o Shakespeare y luego pasó a usar su propio set Durandal, Kiana y el resto desarrollarían un nuevo set de estigmas. Pensadlo, incluso Elysia, quien es una Mantis y una Erser,
se rige por esta regla. En cuanto al arte del estigma, esto será cosa de lo que cada una atesore más, y sobre todo, lo que las defina como son. Desde su salida, el tipo imaginario ha sido uno que a duras penas ha logrado mantenerse en pie en el ámbito del DPS. Como tal, está siendo útil para servir de support para otras Valkyrias, a excepción de Palatinos y Equinox, donde pasa todo lo contrario. A falta de un DPS imaginario de cada tipo elemental, no es muy difícil el darse cuenta de que los elementos caen a la perfección con Qiyana, Mei y Bronya. Sabiendo también que el Honkai Team ha decidido darle más atención a Durandal, el cuarteto quedaría como un guante en el tipo imaginario. Es que no hay manera de que quede mejor, es que no la hay. Seele es sin lugar a duda una valquiria que se verá afectada por este proyecto, ya que desde muy pequeña ya había despertado su estigma, este siendo el de la Aesir de la muerte de la antigua era. Es posible que, como consecuencia de este proyecto, Seele y Beliona se unan, así como pasó con Mei y su Aesir persona. Esto a su vez podría acabar con Seele despertando como la Aesir of Death. Ahora, no sabemos qué pasará con su arma, es decir, Seele usa una guadaña, pero también puede usar una lanza. Quizás ocurra como Senti, Rita o Qiyana, quienes pueden usar diversas armas. Como consecuencia de este suceso, Qiyana perdería la gema de la serenidad, lo cual podría ser perjudicial para ella. La razón de esto es por los poderes regenerativos de la gema. Qiyana, como Aesir of Flamation, pierde salud al entrar en modo Aesir, debido a las llamas que la rodean. Y sin esta gema, sus capacidades de regeneración se verán reducidas. Y esto ha sido todo por esta semana. La verdad es que echaba de menos este tipo de teorías, y viendo el gran apoyo que le habéis dado a la playlist y aprovechando el siguiente arco enfocado al proyecto Estigma, pensé que sería una buena idea traeros una teoría nueva con un estilo diferente de edición. Pero como siempre, me gustaría saber vuestra opinión sobre la teoría. ¿Qué os ha parecido? ¿Pensáis que Qiyana, Mei y Bronya serán las valquirias imaginarias nuevas? Dejádmelo aquí abajo en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy, y nos vemos en la próxima con más.